Pues primeramente, para comenzar, pues la púrpura de Henoch-Nolan es una vasculitis de pequeños vasos. No sé si se vea que está pasando la diapositiva. Yo me quedé en la de la, ¿cómo se llama? En la de la portada. Pero pues la púrpura de Henoch-Nolan es una vasculitis de pequeños vasos mediada por complejos inmunológicos, principalmente de tipo IgA. Va a afectar a pacientes en edad pediátrica. Va a tener cuatro características principales. Obviamente vamos a ahondar un poquito más, pero es digno de decir que tiene una tétrada, es una tétrada característica que va a contener una púrpura palpable, dolor abdominal, artralgias, artritis y daño renal. ¿Sale? Pues, primeramente, pues fue reconocida en 1801. Ah, miren, ya apareció lo que es definición. Entonces, como les comentaba, pues es una vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Su tétrada característica va a ser la púrpura palpable, el dolor abdominal, las artralgias y el daño renal. Fue reconocida en 1801 por Everdeen y descrita por Schnoyen en 1837. Chistoso que se llame Henoch-Schnoyen porque, pues, de hecho, Henoch lo que hizo, pues, fue describir lo que es la afectación gastrointestinal y la renal en 1874. ¿Sale? Este, Vamos a definir vasculitis por la inflamación de los vasos sanguíneos. Esto pues puede ser de manera primaria o secundaria, ¿vale? La vasculitis que va a tener la púrpura de Henoch-Schnoyen va a ser considerada de pequeños vasos, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver que va a tener ¿cómo se llama? Ahora sí que su camino para llegar a lo que es el diagnóstico. La que sigue, por favor. Vamos a ver que fisiopatológicamente va a ser una reacción antígeno-anticuerpo, primero, principalmente manejada por monocomplejos de tipo IgA, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Pues se van a depositar en los pequeños vasos, va a haber un reclutamiento de neutrófilos causando inflamación, ¿sale? Pero esta inflamación y esta vasculitis van a tener una característica que no van a, ¿cómo se llama? No van a causar una reacción granulomatosa. ¿Cómo se llama? Un dato importante a la hora del diagnóstico, a la hora de las pruebas, de los resultados de las pruebas. ¿Por qué? Porque la importancia va a radicar en que el depósito de estos inmunocomplejos no es en la piel, donde, si se acuerdan, pues es, ¿cómo se llama? Donde predomina, ¿sale? Sino que va a afectar a todos los órganos y sistemas, le va a pegar principalmente a lo que es el sistema gastrointestinal, a las articulaciones y al riñón. Su principal edad de manifestación es un factor determinante en lo que es la evolución y la severidad de la enfermedad. Ahorita vamos a ver cómo evoluciona un paciente típico con enfermedad con púrpura de Henoch-Schnoelen, ¿sale? Entonces, como les decía, pues ¿cómo se llama? Los datos clínicos pues se van a caracterizar por la tétrada ya que les acabo de mencionar y todo va a depender de la edad, ¿sale? Pero en los pacientes con infecciones bacterianas con predominio, por ejemplo, de estreptococo beta hemolítico del grupo A, algunas enfermedades virales como citomegalovirus, medicamentos como este, antiartrósicos, así los mencionaba, antiartríticos, antecedentes de vacunación, algunas neoplasias, como principalmente la neoplasia de pulmón, en especial la de células pequeñas, cáncer de esófago, cáncer de próstata, en pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina y lo que es la fiebre mediterránea familiar, ¿vale? Entonces ahí hay un poquito más de predisposición y severidad, aunque pues todavía no está demostrado, pero sí se ha demostrado que hay una correlación clínica, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahora, como les decía, pues esto es muy cortito. ¿Por qué? Porque nos vamos a concentrar en lo que es la tétrada,
Nos vamos a concentrar en el mecanismo fisiopatológico y después esto nos va a ayudar muchísimo en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un paciente con una púrpura, pero esa púrpura es palpable, ¿sale? No va a haber datos de trombocitopenia o, ¿cómo se llama? Y no va a haber petequias, pero vamos a tener, a este signo, a este dato, le vamos a sumar uno de los siguientes datos, que es el dolor abdominal difuso, esto por la alteración gastrointestinal. Vamos a ver lo que es la vasculitis leucocitoclástica con depósito de IgA. Esto lo vamos a ver con una biopsia, una inmunohistoquímica, no es cierto, inmunofluorescencia. Vamos a ver datos de glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgA. O sea, esto es la determinación de estos anticuerpos S por inmunofluorescencia. Y el paciente va a presentar artritis o artralgias. Ya ¿cómo se llama? Puede haber también daño renal. Ahora sí que este mecanismo diagnóstico, este algoritmo diagnóstico, de acuerdo a ¿cómo se llama? Ay, ya no veo, es que no me aprendí la sociedad. A la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica y a la Organización de Ensayos Internacionales de Reumatología Pediátrica y la Liga Europea contra el Reumatismo, según este algoritmo diagnóstico tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87%. Entonces, a esta púrpura palpable le podemos sumar estos tres y le podemos sumar el daño renal. Por daño renal vamos a entender una proteinuria mayor a 0.3 gramos cada 24 horas o una relación albúmina creatinina mayor a 30 miligramos, mayor a 30 milimol sobre miligramo, esto en un estudio matutino, o si encontramos hematuria, ¿sale? Por hematuria vamos a entender que son más de 6 eritrocitos por campo, esto en aumento de alto poder, si se acuerdan del microscopio, hay fuerte, ¿cómo se llama? Fuerte seco y fuerte de inmersión. En este caso nos estamos refiriendo al 100X, es el de alto poder. También nos referimos a igual a 2 cruces en una tira de Lapsticks, es la tirita de orina que va a determinar la presencia de eritrocitos o un estudio de sedimento urinario. El estudio de sedimento urinario es el examen general de orina, pero la parte microscópica, el examen microscópico. ¿Hasta aquí esto se entendió bien? Sí. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver que entre los rasgos clínicos que se van a presentar, ahí está lo que les mencionaba de los 4 rasgos clínicos. Es que yo no los oigo. ¿Sale? Vamos a ver, por ejemplo, en la imagen A, que es esa como que progresión de una paciente típica de púrpura, va a ser la púrpura palpable, la vasculitis leucocitoclástica que se alcanza a ver en la B, ahí es inferior izquierdo, y vamos a ver cómo en las túnicas del vaso se van a ver infiltrados de leucocitos, ¿sale? Ya en la C, ya que se tomó una biopsia y se le realiza la inmunofluorescencia, vamos a ver que se van a ver evidenciados lo que son ¿cómo se llama? Los depósitos de IgA, ¿sale? Recordemos que están los depósitos de IgA en este vaso, se agrega un anticuerpo anti-IgA humana y después se agrega un anticuerpo fluorescente o con un fluorocromo, de hecho sí es un fluorocromo, que cuando se adhiere a este anticuerpo va a fluorecer. Ese es el principio de la inmunofluorescencia.
Entonces, en las paredes vasculares superficiales, como dice ahora sí que el pie de página de la figura A, se va a ver evidenciada el depósito de estas, ¿cómo se llama? De estos inmunocomplejos. La que sigue, por favor. Ahora, el tratamiento, pues está, lleva, ¿cómo se llama? Es como que una base, un intento de tratamiento. ¿Por qué? Porque no existe un tratamiento ideal. Por lo regular, la enfermedad es de alivio espontáneo, esto en un 94% de niños y también en un 89% en adultos, ¿sale? Ahora sí que la diana terapéutica, el objetivo terapéutico va a ser que a largo plazo el paciente no desarrolle una enfermedad renal crónica. Ajá. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a nuestro algoritmo diagnóstico avalado por las de estas asociaciones que tiene una supersensibilidad y una super especificidad, vamos a llegar, ahí les estoy hablando de la parte superior izquierda, diagnóstico clínico, vamos a llegar a un diagnóstico, ¿sale? Entonces tenemos nuestros 4 datos y vamos a determinar si existe una enfermedad multisistémica. Para el diagnóstico clínico utilizamos la biopsia de piel, vamos a utilizar exámenes de laboratorio como lo es el examen general de orina, la biometría hemática, y ahorita les digo que SR se me acaba de ir, y la tensión arterial basal, ¿sale? Ahí vamos a determinar que existe una púrpura de Henoch-Schönlein, ¿sale? Vamos a decir, el paciente es sintomático, se va a recurrir a los AINES, ¿sale? Si el paciente presenta aparte dolor abdominal persistente, artralgia sin nefritis, se tienen que realizar estudios como radiografías de abdomen, OSG abdominal, una tomografía computarizada abdominal, un estudio SOH significa sangre oculta en heces, ¿vale? Y una endoscopía. Una vez recabando estos datos, el tratamiento, por lo general, es mediante pulsos de prednisolona de 2 miligramos por kilogramo de peso por 3 días. Ajá. También se puede utilizar inmunomoduladores como lo es la ciclofosfamida, la ciclosporina A, esto más esteroides, de acuerdo a ¿cómo se llama? La evaluación clínica del paciente. Ajá. En los exámenes, lo que les decía de la CR es creatinina sérica. Bueno, una vez que se administran estos esteroides y estos inmunomoduladores, se van a realizar estudios semestrales. Esto, un examen general de orina, donde se va a buscar proteinuria, hematuria o la presencia de los dos, ¿sale? Se va a estar, ¿cómo se llama?, monitoreando lo que es la creatinina sérica, la urea sérica, ¿sale? Esto para determinar el daño renal. Estuve leyendo un artículo en estos días que también puede utilizarse la cistatina C en orina, ¿sale? Esto también ¿cómo se llama? Ahora sí que para el estudio de la función renal. Se estima que la cistatina C es un poquito más sensible que la creatinina, ¿vale? Entonces, la administración de esteroides todavía es un tema de debate porque no ha demostrado todavía beneficios concluyentes, ¿vale? En realidad, los pulsos de los esteroides pues deben de aplicarse a pacientes con proteinuria, algunos rasgos de enfermedad nefrótica o síndrome nefrótico, o cuando los vasos afectados vienen ¿cómo se llama? En este caso en el sistema gastrointestinal, de una vasculitis mesentérica.
Entonces, ahí vemos que ahora sí que los dos, el rango de fármacos a utilizar es pequeño, ¿no? Prednisona, prednisolona, inmunomoduladores. La combinación con estos inmunomoduladores, no sé si está bien dicho inmunomodulador, yo le diría más inmunosupresor, este, se va a reservar a lo que es ¿cómo se llama? A lo que es un como soporte de tratamiento con los esteroides, es decir, si no se observa mejoría en el paciente, si la proteinuria persiste, si la vasculitis es muy severa, si se afectan vasos mesentéricos, si se afectan los vasos de manera significativa, pues se va a recurrir a la combinación con estos medicamentos. Este, en, el artículo que leí, pues también hablaba de que la monoterapia no era una opción, a menos que pues el paciente ahora sí que no estuviera tan grave, ¿sale? Porque si hay glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues también hay muchos riesgos de hemorragia pulmonar o cerebral, entonces pues se deben de combinar estos tratamientos pues casi inmediatamente. Entonces, como vemos, pues no es una enfermedad que sea propia de un solo tipo de una especialidad, sino que se tiene que abordar desde el punto de vista médico general, se tiene que abordar desde el método quirúrgico, desde un gastroenterólogo, desde un inmunólogo, se tiene que abordar desde diferentes puntos de vista. ¿Sale? La que sigue, por favor. Entonces, en un paciente típico con púrpura de Genosis-Neulen, aquí viene de un artículo de revisión de Medicina Interna de México del 2017. Entonces, hablaba de una paciente que ingresa el 22 de abril y empieza con datos de leucocitosis y hematuria. ¿Sale? Un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Esos fueron datos de alarma. El médico le administra metilprednisolona, 1 miligramo por kilogramo, y observa una mejoría. ¿Cómo se llama? Esto amerita que la paciente pues sea egresada, ¿sale? Pero ¿qué creen? A los 2 días regresa esta leucocitosis, hay una hemoglobina de 13.5, pero en el ego encontramos sangre en trazas. Entonces, ahí estamos hablando de que se está afectando la función renal. Entonces, vamos a ver que la paciente desarrolló dolor abdominal, melena, esto quiere decir sangre, ¿sale? En las heces, hematemesis, vomita sangre, se le hace una endoscopía por la hematemesis, el doctor dice, no, pues la hematemesis quiere decir que hay un sangrado de tubo digestivo, necesito saber dónde está, se le hace la endoscopía y se encuentran bulbodenitis y leucocitosis, ¿sale? Entonces, pues eso hace que la paciente pues reingrese al hospital, ¿sale? Entonces, a todo esto, pues se sigue el tratamiento con esteroides y la paciente va progresando, va mejorando, pero no se quitó ni el dolor abdominal ni la leucocitosis, entonces se vuelve a reingresar. Y como vemos en lo que es el tercer y cuarto reingreso, lo que se queda es el dolor abdominal y la leucocitosis. Ahora, ya que avanzó o hubo una progresión, lo que quiero que noten de lo que les estoy contando es que empieza de menor, de repente se sube la intensidad de los síntomas, no, ahora sí queda la intensidad de la afectación de la enfermedad y de repente hace una meseta y de repente va para abajo, ajá, a partir del cuarto reingreso en el 10 de mayo, ajá. La meseta sería en el dolor abdominal y leucocitosis y de repente va bajando. La paciente ya ahora sí es asintomática, sí se encuentra sangre oculta en heces, hay albuminuria, hay, ¿cómo se llama? Hay daño renal, pero no se nota. Ajá. Toda la manifestación sistémica ya pasó, pero no se nota el daño renal, ¿sale? Hasta este punto. Entonces ahí se manda la consulta externa de nefrología y ahora sí,
se deja caer con todo el poder porque cae la hematemesis, la melena, la leucocitosis, la vulvoduodenitis, hay daño renal, hay, ¿cómo se llama? Hay daño renal, pero se continúa con el tratamiento. O sea, el punto es, no, bueno, el punto en este caso, pues fue no dejar el tratamiento hasta que 6 días después, pues ya se normalizan los leucocitos, va disminuyendo la hemoglobina. En el ego, pues sí se encuentra proteinuria y hematuria, pero se va dando egreso. Entonces, pues aquí la paciente, pues no remitió como en el 89% de los adultos, pero va en una, como que, yo le diría curvita, va de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Entonces, eso es lo que identificaría un paciente con púrpura, más sus cuatro características principales. La que sigue, por favor. Bueno, me parece que esta ya sería la última. Sí, es la última, ¿verdad? Sí. ¿Sí era la última? Sí, sí es la última, doctor. Entonces, a ver, regrésalo. ¿Yo? Regrésate a la segunda diapositiva. Bueno, entonces en la clasificación de las vasculitis, habría que repasar la clasificación completa de las vasculitis. Entonces se clasifica en grandes, medianos y pequeños vasos. Esta vasculitis, que es la púrpura de Henner-Schoen, es una vasculitis que se clasifica como de pequeños vasos y como lo dice acá, se caracteriza por el depósito de complejos inmunes de inmunoglobulina A. Eso es lo más importante de su fisiopatología. Entonces, por lo cual afecta precisamente la microvasculatura de manera particular, con ciertos órganos de riesgo que son importantes para el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad, pero la manifestación más común y más evidente, más frecuente, es la manifestación en piel. Como lo comentó el compañero, es la más frecuente, la que más se encuentra, ¿no? Sin embargo, no es un órgano de riesgo. Ahorita, como lo comentó, pues hay órganos de riesgo que tienen implicaciones pronósticas y que te obligan a iniciar un tratamiento, porque aparte la evolución natural de esta enfermedad es benigna, entonces aún sin tratamiento se tendría que resolver en semanas, como muchas de estas enfermedades, sobre todo en la infancia, que tiene una evolución benigna, que inclusive dentro de la mayoría de las guías, si no se da ningún tratamiento, digamos que está bien, se recomienda a veces no dar nada, mientras no esté involucrado un órgano de riesgo. Dentro de sus antecedentes, digamos, epidemiológicos más importantes, pues es su asociación con agentes infecciosos previos al evento de la vasculitis, ¿no? Sino más que nada a la aparición de las lesiones en piel y se ha asociado, como lo dice aquí, a una infección previa por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. La siguiente. Bueno, entonces, como puede afectar toda la microvasculatura, pero hay órganos de riesgo, así se conocen, ¿no? Entonces, los órganos de riesgo que están implicados, pues es el riñón y a nivel abdominal, son los dos órganos de riesgo en el cual si hay presencia de afección a este nivel, es obligatorio iniciar un tratamiento. Si no estuvieran involucrados los órganos de riesgo y solamente tuviera el paciente únicamente manifestación en piel, o quizá miajes y altrajes, que tampoco es un órgano de riesgo, probablemente, dado que la evolución suele ser benigna, quizá no sería obligatorio dar un tratamiento, pero al estar involucrados los órganos de riesgo es obligatorio. El dolor abdominal, precisamente por la vasculitis de los pequeños vasos a nivel abdominal, que pudiera condicionar complicaciones desde solamente de dolor abdominal, la presencia de, digamos, de sangrado tubo digestivo se debe precisamente a la inflamación de los vasos sanguíneos, no tiene nada que ver con problema de sangre, con problema de coagulación y con problema de plaquetas, sino es por vasculitis. Y el daño renal, o sea, que el paciente tenga, se conoce como, pues así como afección renal, ¿no? Que tenga o no criterios de síndrome nefrótico o que no sea completo. O sea, que solamente llegara a tener únicamente proteinuria sin que complete el síndrome nefrótico o
hematurias y que complete síndrome nefrítico, o sea, no precisamente va a tener hipertensión. Aunque esté involucrado en afección renal, eso ya se considera un órgano de riesgo involucrado, ¿no? Entonces se tendrá que evaluar, obviamente, su tensión arterial, hacer recolección de orina, etcétera, para ver si pudiera completar criterios para síndrome nefrítico, las dos cosas, o que solamente, o que no complete criterios para ninguno, pero que se encuentre involucrado con la función renal, ¿no? Entonces esos dos son los órganos de riesgo que obligarían a iniciar un tratamiento, que el tratamiento, como lo comentaron, pues es tratamiento inmunosupresor con esteroides. A ver, la siguiente. Bueno, entonces la característica principal es la aparición, la afección de piel, que se caracteriza porque es una púrpura. La lesión característica de esta vasculitis es que hay púrpura palpable. Y la púrpura palpable es literalmente lesiones en piel que se palpan, así se levantan. Entonces es púrpura palpable que no desaparece a la digitopresión y que se aparece de zonas de declive principalmente y que va en dirección, digamos, de abajo para arriba, ¿no? Predominio en zonas de declive, entonces empieza generalmente en las piernas y, bueno, principalmente se va incrementando hasta la última que llega a aparecer, pues es casi en cráneo no hay lesiones, sino es de lo contrario a cefalocaudal, ¿no? Esa es la lesión, esa es la característica de aparición más frecuente. Entonces esa es la clínica principal, ese tipo de lesión, que es púrpura palpable, que no desaparece la digitopresión y que predomina en zonas de declive, generalmente en las piernas principalmente, y que va incrementando al tronco. Lo último que llega a aparecer son las extremidades y es muy excepcional que haya en el área del cuello o en el cráneo. Y se asocia mucho con la actividad física, por eso es de que son zonas de declive, porque pues generalmente hay actividades, están parados, jugando, corriendo, entonces en esas zonas son las que más aparece. A ver la siguiente. Esa es la manifestación más frecuente y no es un órgano de riesgo, por lo cual si estuviera involucrado únicamente la piel y como la evolución es benigna, quizá no necesitaría ningún tratamiento. Entonces, si hay órgano de riesgo involucrado, entonces se tendría que iniciar un tratamiento. Ahí dice el dolor abdominal, pues porque la complicación más importante de la afección abdominal es la que pueda haber inclusive datos de una invaginación intestinal o hasta una perforación intestinal, ¿no? Entonces el paciente obligaría al médico a iniciar un tratamiento, a que el paciente se quede en ayuno, probablemente a investigar o estar al pendiente de datos de abdomen agudo, porque pudiera haber una complicación que tenga que ser quirúrgica. Y la afección renal, que también te obligaría a estar al pendiente de las TEAs del paciente, de integrar alguno de los dos síndromes que ya dijimos, y que si tiene entonces esta afección, que el paciente necesite tratamiento inmunosupresor obligatoriamente, ¿no? A otros sitios involucrados como afección del sistema nervioso, afección pulmonar u otros sitios son excepcionales, pero pudieran estar involucrados, no es lo más frecuente. En cuanto a exámenes de laboratorio, no hay ningún examen de laboratorio que sea que necesitemos para el diagnóstico, es clínico. Y dentro de los criterios también, el único que tenía ahí como que ha prevalecido, pues es el criterio de la edad, porque generalmente en las guías y en los manuales de reumatología y de inmunología mencionas la edad máxima de 19 años, que es la edad que se toma en cuenta para el diagnóstico. Entonces, pero de examen de laboratorio no hay ninguno. Entonces, es muy variable y como es una enfermedad donde hay esta respuesta inflamatoria, entonces pudiera haber reactantes de fase agudo positivos. Entonces, eso es muy variable. Generalmente pueden estar presentes, pero obviamente eso no es patognomónico, porque eso va a haber en cualquier enfermedad que haya inflamación, infección, fiebre. En este caso, pues no estoy hablando de que aquí tenga que haber fiebre, pero me refiero a inflamación. Entonces, pueden estar los reactantes de fase agudo positivos, pero bueno, esto no es patognomónico de ni esto ni de nada. Y los hallazgos en los exámenes de biometría hemática, entonces pudiera el paciente tener leucocitosis y neutrofilia, pero tampoco es determinante de nada, es muy variable. Puede aparecer como un dato de inflamación por la que está cursando el paciente, pero no es patognomónico de nada. Entonces, básicamente lo que estamos obligados a tomar para buscar afección, pues es la clínica de cómo está el abdomen y las pruebas de función renal, obviamente. Entonces, si mi paciente tiene afección en piel únicamente
con las características de la púrpura palpable en zonas de declive, que no desaparecen en la digitopresión, clínicamente no tiene dolor abdominal, pero como un hallazgo en el abordaje encontramos, no sé, en un examen general de orina inicial, proteinuria y que el paciente, o hematuria, y que el paciente curse con quizá elevación de azoados, entonces eso es afección renal, aunque todavía no haya yo integrado ningún síndrome como tal nefrótico, nefrítico, o tal vez no se complete ninguno, pero eso ya es afección renal. Si hay en un examen general de orina tomado al azar proteinuria o hay hematuria, o el paciente tiene aumentos de azoados, ya con eso es obligatorio iniciar el tratamiento, aunque no tenga clínica de nada. Bueno, no haya, sí, sintomatología de nada, aunque el paciente no tenga ni edema, no tenga ni hipertensión, no tenga ningún síntoma asociado a la afección renal, pero tiene la afección renal, porque es el hallazgo de los exámenes que se tomaron de orina y la prueba de función renal. Entonces eso es afección y este tratamiento, aunque no se involucre en ningún síntoma, ¿no? Por eso es que hay que buscarlo intencionadamente. Entonces, por consiguiente, estamos obligados a cuando llegue el paciente y se evalúe, no sé, en urgencias donde se evalúe, intencionadamente buscar afección renal, aunque no haya síntomas de estas, ¿no? Luego, ¿qué más dice acá? Entonces, el paciente, si el paciente, y el tratamiento se enfoca en obviamente en la sintomatología que presenta el paciente, pero el tratamiento que necesitaría obligatoriamente si hay afección en órganos de riesgo es esteroide. Entonces, aquí lo que dice de buscar, de iniciar AINES, pues es si el paciente cursa con artralgias, mialgias que pueden estar asociados con la enfermedad, porque hay artritis. Si hay dolor abdominal persistente, pues obviamente el paciente necesita ayuno y que sean analgésicos intravenosos. Si está involucrado el abdomen, pues todos los estudios para estar al pendiente de datos de abdomen agudo. Ya dijimos que pues, se puede perforar o puede tener invaginación intestinal y eso darle riesgo de perforación. Entonces, el abordaje a nivel abdominal, con lo que dice aquí, ultrasonido, una tomografía, todo eso para la vigilancia y el seguimiento de un paciente que tiene abdomen agudo o ya una perforación intestinal. Y el manejo quizá de otros inmunosupresores, si la evolución de la enfermedad es tórpida o si es recidivante. El tratamiento inicial y que requiere el tratamiento es con esteroide vía oral, que es la primera línea de tratamiento. Aquí abajo donde dice ego y todo, pues es para el seguimiento de un paciente que tiene afección renal. No obligatoriamente lo tiene que tener, puede ser transitorio y resolverse, pero si lo tiene, pues necesita seguimiento. La siguiente. Y es una causa frecuente de enfermedad renal crónica terminal en el paciente joven o pediátrico, llamémosle, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, entonces el tratamiento es con esteroide, el tratamiento de primera línea es con prednisona, se usa 2 miligramos por kilo, la dosis máxima es variable dependiendo de la edad del paciente, pero se puede usar dosis máximas de 60 miligramos, digamos, al día, ¿no? Y el tiempo también es variable, depende de la resolución del cuadro. El paciente tendría que, si totalmente hay afección de piel, pues se relaciona también la aparición de lesiones con la actividad física, entonces tendría que guardar cierto reposo e iniciar el tratamiento. Si el paciente tiene afección de órganos de riesgo, como a nivel renal y abdominal, que ya lo dijimos, con digamos, con contraindicación de la vía oral, porque no podemos darle de comer a un paciente que tiene afección abdominal, de que tiene datos de abdomen agudo o ya invaginación, porque ya tuvo la evacuación como esta de grosella, o como tal tiene clínica de perforación, pues no le podemos dar vía oral, o sea, entonces quizá pueda entonces iniciar tratamiento intravenoso con esteroide, metilprednisolona, ¿no? Y si el paciente tiene afección renal y no tiene contraindicación de la vía oral, pues habría que elegir, pero la indicación de primera línea es prednisona vía oral, siempre. Si el paciente tiene un cuadro clínico complicado, con afección quizá pulmonar, del sistema nervioso, renal, que yo necesite inmunosupresión rápida, entonces quizá pueda yo elegir darle pulsos de metilprednisolona. Los pulsos, como su nombre lo dice, son pulsos, o sea, son altas dosis, no es 2 miligramos por kilo, sino son 30 miligramos por kilo, dosis máxima 1 gramo al día, 3 días, así son los pulsos, en prácticamente todo ese tipo de enfermedades. Entonces es 30 miligramos por kilo, dosis máxima 1 gramo, todos los días, cada 24 horas, 3 días. Así son los pulsos. Las dosis, si está contraindicado dar vía oral y queremos sustituirlo por tratamiento de esteroide intravenoso, entonces se usa 2 miligramos por kilo de metil, pero eso no es pulso, esa es una dosis, digamos, de mantenimiento, ¿no? A ver, la siguiente, pues eso es todo entonces. Entonces el tratamiento es con esteroides, con prednisona, el paciente sobre todo que tiene órgano de riesgo involucrado, es obligatorio. Si no hay órgano de riesgo involucrado, podría elegirse no darse nada porque la evolución es benigna y se tendría que resolver. Esa es la recomendación, pero
Si hay un oligo involucrado, nos obliga al tratamiento. Si está contraindicada la vía oral, pues se puede usar tratamiento intravenoso, y si hay el paciente está críticamente enfermo, requiere inmunosupresión rápida y afección que está haciendo rápidamente, digamos, que se está deteriorando el paciente rápidamente, necesitamos una inmunosupresión rápida, la afección renal está incrementando de manera súbita, hay complicación con otras movilidades del paciente, entonces hay que iniciar inmunosupresión, digamos, con pulsos de metilprednisolona, las dosis que ya comenté, ¿no? Y el seguimiento se hace si se resuelve espontáneamente con una evolución benigna, como es la mayoría de los casos, seguramente no requerirá ningún tipo de seguimiento. Si el paciente continúa con afección renal, necesita seguimiento para eso, porque eso puede terminar en enfermedad renal terminal, que es una causa frecuente de ese tipo de enfermedad renal en pacientes jóvenes menor de 20 años. Y si hay afección gastrointestinal que se resuelve espontáneamente, seguramente no habría que requerir nada más, pero si obviamente hay secuelas y se perfora el paciente y finalmente te tiene que derivar, pues es todo el seguimiento del paciente que tiene una perforación intestinal, ¿no? Pues ya hay esa reserva de lo que presente. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No, doc. Bueno, entonces si no hay alguna duda, nos vemos el siguiente martes, por favor. Sí, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.